Hola, buenas noches. Yo soy el doctor Alan Ricardo Fernández Leunic, residente de primer año de Cirugía General en el Hospital Juárez de México. Vamos a hablar en esta clase sobre la evaluación del educando. Los principales objetivos de esta clase van a ser conocer las diferentes formas de evaluación que hay, diferentes estrategias que tenemos para evaluar a un alumno o a un profesor en su defecto y conocer las diferentes técnicas que hay para evaluar. Primero vamos a tener que definir algunos conceptos para ver qué tipo de evaluación es la que queremos hacer. Hay tres tipos principalmente: la evaluación de los contenidos declarativos, evaluación de contenidos procedimentales y la evaluación de modificación de actitudes. Tenemos la primera, es la evaluación de contenidos declarativos. En estas no se van a evaluar sobre la base de el todo o el nada, ¿sí? En estas van a ser evaluados a través de indicadores. Su principal objetivo va a ser favorecer la comprensión de conceptos, principios, reglas y explicaciones que de ahí nos van a dar las formas en que se van a ser evaluadas. Pueden ser evaluadas por medio de conceptos o definiciones, trabajar con ejemplos, ejemplificar algún término que tengamos, relacionar estos conceptos con otras definiciones ya conocidas, hacer exposiciones temáticas o aplicar estos conceptos a una solución de problemas. Todo esto es lo que va a evaluar principalmente los contenidos declarativos. Después tenemos a la evaluación de contenidos procedimentales. Los contenidos procedimentales se van a evaluar, un procedimiento se refiere a las estrategias o los pasos a seguir para llegar a un fin. En vamos a evaluar las técnicas o las estrategias que busca el alumno para poder desarrollar una tarea que nosotros le hayamos indicado. Es decir, ponemos un objetivo, ponemos una meta y buscamos cómo el estudiante se vaya formando estrategias o habilidades para llegar a esa meta que le propusimos. Obviamente esto es muy variable y vamos a ir a evaluar varias capacidades que va a tener nuestro alumno. Algunos pasos a considerar es, hay que identificar los procedimientos mediante un sistema de demostración. Podemos utilizar un procedimiento para resolver un problema y pedir a los alumnos que identifiquen qué procedimiento es el que se ha usado. Otra forma de evaluarlo es pedir que el alumno juzgue o valore su correcta utilización. Podemos hacer, justamente como les estaba explicando previamente, el alumno pedirle que desarrolle algún procedimiento y valora así sus capacidades de realizarlas. En nuestro caso, cirugía, la técnica quirúrgica. En el seminario de técnica quirúrgica, valoramos justamente nuestras tareas en cuanto a las condiciones prácticas. Pedir al alumno que esta técnica le enseñe a uno de sus alumnos. Por ejemplo, en el caso de la residencia es un R4, cuando nos enseña a hacer algún procedimiento quirúrgico, a los R1, R2 o R3, un R3, un R2, un R2, un R1, así se va este tipo de comprensión de la técnica. No solamente define que el profesor, o en este caso el residente, domina la técnica, sino que también es capaz de enseñarla, ¿vale? Y por último tenemos la evaluación de las modificaciones de actitudes. Esta es la más difícil de usar, es la que casi nunca se evalúa, realmente es menos frecuente que se evalúe, ya que hay varias condiciones que la limitan, ¿sí? Una de estas limitaciones es que es muy subjetiva, o sea, lo que nosotros pensamos que puede ser una actitud correcta o una actitud incorrecta, va a depender también de la persona. Esto va a depender también de la diversidad de personas que hay. Y por último, la forma de evaluarlo va a ser una forma muy subjetiva, o sea, depende de lo que yo como profesor determine acerca de los alumnos. Después, ahora vamos a clasificar a las diferentes técnicas o instrumentos para evaluar este tipo de contenidos que vimos previamente. Va a ser de dos formas, una forma directa o una forma indirecta. La forma directa se pueden utilizar las siguientes técnicas: un registro anecdótico, rúbricas, listas de control, escalas de observación, diarios de clase, triangulación entre alumnos y profesores. Y por la parte indirecta tenemos principalmente cuestionarios e instrumentos de autoinforme. Es una de las técnicas más utilizadas. Pueden ser, dentro de estas se engloban muchas: preguntas de opción múltiple, listas de cotejo. Su aplicación es poco costosa, es reproducible, es fácil de usar. Y normalmente tienen respuestas solamente verdaderas e incorrectas, o correctas e incorrectas. Entonces la forma de evaluarlas es una forma más objetiva. Para determinar qué instrumentos de evaluación queremos usar, tenemos
primero varias pasos a seguir. Primero se tiene que planear una técnica, construirla, después saber cómo administrarla y por último pues calificarla de forma objetiva, obviamente. Entre esas técnicas e instrumentos tenemos, primero vamos a hablar de las pruebas objetivas de opción múltiple, bueno, pruebas de opción múltiple o pruebas objetivas. Justamente se componen de un conjunto de preguntas, las cuales deben de ser claras y precisas para que el alumno las entienda, tengan una descripción breve y solamente tengan entre 4 o 5 opciones, las cuales solamente una sea correcta. El término pues de que sean objetivas es de que pues solamente va a haber una respuesta correcta y se van a evaluar entre pues está correcta o incorrecta la pregunta, por lo que es pues una forma muy fácil de evaluar y muy rápida. La selección de qué contenidos vamos a evaluar pues va a tener pues va a tener relación con de acuerdo a lo que queramos evaluar. Se puede usar una tabla de especificaciones en donde de doble entrada, donde indiquen los contenidos y las competencias de cada una de estas, y pues de esta forma ir evaluando qué está evaluando con cada pregunta. Antes de pues poder redactar una pregunta adecuadamente, pues tenemos que conocer algunas características que tienen que tener estas. Bueno, las primeras preguntas deben de ser claras, deben de ser sin muchos confusiones o muchas formas de malinterpretar esta pregunta, muchas veces se pregunta algo y el alumno no entiende por otro tipo de pregunta. Hay que evitar este tipo de reacciones en donde no se puedan delimitar qué es lo correcto que está preguntando, qué es de verdad lo que está preguntando. Después, pues tenemos los ítems. Los ítems pues, son las opciones múltiples que va a haber. Estos ítems también tienen ciertas características. Entre las primeras, pues deben de ceñirse las competencias y los contenidos preestablecidos en la tabla de especificaciones. Deben de ser independientes entre sí y exhaustivas en cuanto a la información para la resolución. La respuesta de un ítem no puede ni debe ser de condición para la resolución de los siguientes ítems, es decir, ninguna puede tener relevancia con otra o una no puede depender de la otra. No deben incluir nombres de ficción o marcas de productos usados en los medios masivos de comunicación. Una prueba no debe plantearse ítems de diversos grados de... Bueno, en una prueba más bien se deben de determinar varios grados de dificultad de acuerdo a los ítems. Hay ítems que se pueden usar que son de confusión o son distractores, en donde también son opciones posibles, sin embargo no son opciones correctas. El ítem va a tener una base o una forma de expresarse de forma aseverativa e interrogativa, que presenta la situación del problema y una serie de alternativas de dar respuesta. Siempre es válido también usar algunos distractores, como ninguna de las anteriores, todas las anteriores, o no hay datos suficientes para contestar. Sin embargo, pues nunca hay que abusar de su uso. Otra técnica de evaluación que tenemos y que también es muy usada, principalmente en la práctica clínica, son las listas de cotejo. Estas listas de cotejo son, es un cuadro de doble entrada en la cual se anota en una columna de la izquierda la lista o los criterios mediante palabras, frases u oraciones que señalen claridad las acciones, tareas, comportamientos a desarrollar durante la evaluación. Esto pues se ve mucho en las escuelas de medicina. Siempre tienen listas de cotejo, normalmente en donde pues tú como alumno tienes que cumplir con ciertas especificaciones que te marcan en la lista de cotejo y el evaluador pues va evaluando si lo haces. Normalmente ponen el caso, yo me acuerdo en mi ECOE, en la UNAM, pues siempre había un evaluador, te ponen un paciente y tú pues tenías que llegar, presentarte, y en esta lista de cotejos pues estaba todo este tipo de cosas. O sea, me acuerdo la primera era como de saludar, presentarse, ver a la cara a los pacientes, ver los ojos a los pacientes más bien, lavarse las manos antes y después de tocar al paciente. Todo este tipo son especificaciones que muestran la lista de cotejo y pues se van a cumplir, más bien el evaluador. Otra técnica muy común de evaluación son las listas de cotejo. Una lista de cotejo es un cuadro de doble entrada en donde se nota de la columna de la izquierda algunos criterios o puede ser una lista de criterios o justamente las especificaciones a realizar mediante palabras, frases, oraciones que señalen con claridad las acciones, tareas, comportamientos, habilidades que se deben de desarrollar durante la práctica, durante lo que se esté evaluando. Esto es muy factible, por ejemplo, en las escuelas de medicina. Yo me acuerdo en mi ECOE, en la UNAM, ponía normalmente pues, al alumno frente a un paciente y se ponía un evaluador, que normalmente pues, era un doctor,
el cual pues tiene una lista de cotejo y de ahí iba evaluando cada cosa que hacía el paciente, el alumno, desde que se presentara, si se lavaba las manos antes y después de tocar al paciente, mirar al paciente en los ojos, sentarse en la cama derecha del paciente. Todos estos son pues criterios o cosas que están evaluando durante una cuestión práctica. Por ejemplo, pues en este caso una consulta médica. Los criterios consideran aspectos relevantes del proceso de aprendizaje, por lo que se va a recomendar que se ordenen según la secuencia en la que se realizarán las actividades. En la fila superior pues establece una ley dicotómica, se realizó o no se realizó, y pertenece a la técnica de análisis de desempeño, en donde pues también se van a evaluar pues, las habilidades, aptitudes e integración de conocimientos de cada uno de los alumnos. ¿Para qué sirven estas listas de cotejo? Pues son útiles para evaluar procesos de aprendizaje estructurados, identificar logros y áreas de mejora, evaluar productos terminados, promover la coevaluación y la autoevaluación entre los estudiantes, realizar una evaluación final a un proceso terminado y evaluar algunos aspectos intermedios de un proceso. Hay algunos pasos a seguir para realizar una lista de cotejo. Primero, pues se deben incluir datos de identificación, es decir, el grado, grupo, la asignatura, así como los aprendizajes que se van a esperar realizar o obtener. Tener en claro lo que se desea evaluar, acciones, comportamientos, habilidades y actitudes. Expresar lo que se desea evaluar en criterios claros y concretos, evitando ambigüedades. Debe incluirse un solo criterio por renglón. Establecer la escala de presencia o ausencia, leyes dicotómicas como ya he mencionado, sí o no. Definir en otro cuadro los niveles de desempeño o referencias numéricas de acuerdo a los criterios logrados. Esto pues va a permitir traducir en qué nivel se desempeñó cierta tarea. Es decir, por ejemplo, si tiene una de las listas de cotejo dice llevó un diagnóstico, no estableció un diagnóstico, pues de ahí podemos hablar si fue un diagnóstico correcto, qué tanto lo indagó, y pues de ahí darle una cierta clasificación o calificación del 10 al 0 a esta lista de cotejo. Bueno, después de las listas de cotejo tenemos también a las escalas estimativas o escalas de apreciación. Este instrumento de evaluación consiste principalmente de dos partes. Una, donde está una serie de frases, indicadores o rasgos que señalan los procedimientos o conductas a evaluar, y en la otra una escala en donde el profesor marca, acorde con lo que observa, el nivel en el que se encuentra el estudiante en relación al ideal del indicador. Estas escalas estimativas pueden ser de tres tipos: descriptivas, numéricas o gráficas. En las descriptivas pues se van a evaluar de acuerdo a frases como muy bien, bien, regular o deficiente. También suelen emplearse frases que señalen frecuencia de algún tipo de conducta como siempre, casi siempre, a veces o nunca. Hay escalas numéricas que son las que más conocemos, que van del 1, por ejemplo, del 1 al 5, donde 5 es muy bien, 4 es regular, 3 aceptable, 2 deficiente y 1 pues muy deficiente, ¿no? O tenemos las escalas gráficas, en donde los niveles de los indicadores o criterios que señalen mediante casilleros con conceptos opuestos a sus extremos. Pueden definirse como deficiente o excelente, de acuerdo pues, a lo que determinamos en la gráfica o lo que se ve en la gráfica. ¿Cuál es la utilidad de estas escalas estimativas? Pues es un instrumento de evaluación muy práctico, es muy sencillo de usar, permite evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y conductas o productos, así como pues es un instrumento de coevaluación o de forma de evaluar muy característico a un grupo, es decir, podemos hablar a un grupo a la vez y de acuerdo a esto determinar pues en qué grado se encuentra cada uno de ellos. Para diseñar una escala estimativa se tienen que seguir unos pasos. El primer paso pues definir el propósito o el objetivo que tiene esta escala, precisar la competencia, desempeño, conducta o producto a evaluar. Después tenemos que traducir el propósito en indicadores o rasgos a evaluar. Y por último, determinar los niveles de logro o desempeño mediante pues ya sea una escala gráfica, numerativa o declarativa, ¿vale? Hay otras técnicas de estudio que no son tan usadas. Hay pruebas de ensayo, hay también evaluación de competencias profesionales, pero pues dentro de estas las más usadas son los portafolios de evidencias. Esos portafolios es una colección de documentos del trabajo del estudiante que exhibe su esfuerzo, progreso y logros a través o a lo largo de todo el curso. Es una forma de evaluar que permite monitorizar el aprendizaje tanto del profesor como por el estudiante y permite introducir cambios durante dicho proceso. Es una forma de recopilar la información que se ha llevado a cabo durante los últimos o durante todo el curso. ¿Cómo se aplica? El estudiante puede participar en la selección de los contenidos, de los criterios de selección, de los contenidos para juzgar sus méritos y de la evidencia de autorreflexión.
En esas, pues el alumno se encarga de participar en la evaluación de su propio trabajo. Esto es pues, algo muy favorece la relación entre profesores y alumnos, ya que pues, el alumno se está dando cuenta de lo que está haciendo y lo que le falta por hacer. Y al profesor le permite elaborar un registro sobre el progreso del estudiante y le da las bases para evaluar la calidad de su trabajo o de su desempeño general y pues de acuerdo a esto ir haciendo modificaciones. Existen diferentes tipos de portafolios, electrónicos, físicos, carpetas, dragollas, bitácoras y conforme a su contenido pues se pueden clasificar en portafolios de habilidades o portafolios para una sola materia. Tenemos los portafolios de habilidades donde los estudiantes necesitan ser guiados para que puedan progresar en el desarrollo de sus herramientas personales. Cuando el alumno inicia su portafolio al comienzo de la licenciatura, al finalizar sus estudios, podrá observar en forma completa cómo contribuyó su educación en su formación y reconocer de esta forma las destrezas que ha desarrollado. Se puede dividir en áreas de capacidades. Hay portafolios para desarrollar también currículums personales o historias de vida. Por lo general, cuando se termina pues, un ciclo o una licenciatura, los alumnos no advierten las habilidades que desarrollaron, mientras que pues, por un portafolio de evidencias tienen pues, algo tangible de lo que se ha hecho o de todo el esfuerzo que pues, han realizado a lo largo del año. O tienen un documento con su historia académica que muestra los cursos tomados y las calificaciones recibidas, conocen las actividades extracurriculares, pero pues, no conocen o no pueden traducir esta información en las necesidades que van a tener en su vida profesional, lo que pues un portafolio de evidencia sí puede hacer. Permiten identificar las capacidades que han desarrollado y los aprendizajes que han construido. Puede tener numerosas constancias escolares, un portafolio, puede tener bitácoras personales, reconocimientos, ejemplos de trabajo escolar, currículums, cursos tomados, cartas de recomendación. Básicamente pues un portafolio de evidencias es como una libreta donde se tenga anotado todo lo que se ha hecho en el año. Los portafolios para una materia pues pueden ser un portafolio que puede ser dividido en diferentes materias. De esta manera los alumnos podrán tener presente cómo van construyendo sus aprendizajes. Con el apoyo del profesor, los estudiantes podrán determinar qué materiales y actividades deberán de ser incluidos en los portafolios. Las ventajas pues promueven la participación del estudiante en monitorizar y evaluar su propio aprendizaje, proveen información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los profesores pueden determinar sus destrezas, pues promueven autoevaluación, el control del aprendizaje, permiten seleccionar a los alumnos hacia programas especiales, proveen una estructura de larga duración. Entre las ventajas, pues exigen al profesor y al estudiante que dediquen mucho tiempo, requieren refinamiento del proceso de evaluación, la posibilidad de generalizar los resultados es limitada, es muy difícil también a la hora de evaluarlos porque pues es un trabajo muy extenso, muy difícil de evaluar, se tendría que tener mucho tiempo libre para poder evaluar este tipo de portafolios y pues puede prestarse a diversas prácticas deshonestas de los alumnos, como copias, plagios o por elaborarse pues fuera del aula. Esas son algunas de las técnicas que tenemos pues para evaluar o para evaluar a los educandos. Son herramientas que pueden usar los profesores para determinar pues qué tanto sabe su estudiante, qué tanto ha aprendido durante el curso. El estudiante puede también darse cuenta de sus deficiencias y las aptitudes que ha conseguido, puede darse cuenta también de para lo que es bueno, para lo que es malo, y pues mejorar en cada una de estas. Las conclusiones pues, de esta clase son básicamente que pues, hay diferentes formas de evaluar a la educación o la forma de evaluar a los estudiantes. Depende de qué es lo que se quiera evaluar, pueden ser actitudes, ya vimos contenidos, procedimientos, pues van a determinar el tipo de técnica que vamos a usar. Normalmente los cuestionarios de opción múltiple pues son para determinar contenidos, las listas de cotejos pueden ser más utilizadas para el contenido de procedimientos, justamente realizar una técnica quirúrgica, al hacer alguna prestación, revisión de un caso, revisar un paciente, van cumpliendo ciertos requisitos que pues se van a ir señalando si se realizan o no. Y pues por último, las actitudes es pues algo muy difícil de evaluar, como comentábamos, justamente pues es muy subjetiva, depende del profesor, se puede prestar a malinterpretaciones, a cómo le cae al profesor, y pues todo esto va a perjudicar tu calificación. Por lo que pues concluyendo, depende el área que quieras evaluar de tu estudiante, depende también pues, el grado de conocimientos que tú hayas aportado para poder exigir lo mismo. Y por último, pues
Así yo creo que es muy importante conocer este tipo de técnicas, ya que pues, en las residencias médicas, como sabemos, los residentes no somos solamente alumnos, somos alumnos, profesores, somos profesionistas. Como tal, pues ya es un trabajo o pues sí estamos todavía como estudiantes, pero a la vez somos docentes para muchos que están debajo de nosotros, como interno, como pues sí, los que están en internado, los que están, los semestrosos, que están pues cursando apenas la carrera y que les podemos ayudar y podemos evaluarlos de pues muchas formas, como ya vimos previamente. Con esto concluye mi clase y pues espero que les haya gustado.